Capítulo 15. Jean Valjean había sido capturado de nuevo. Dejaremos a un lado detalles dolorosos de su detención y nos limitaremos a reproducir dos sueltos publicados por los periódicos de aquella época, pocos meses después de los acontecimientos ocurridos en Montvert. El 25 de julio de 1823, el periódico La Bandera Blanca decía así: Un distrito del departamento del Pas-de-Calais acaba de ser escenario de un acontecimiento poco común. Un hombre extraño al departamento, y llamado el señor Magdalena, había dado gran impulso de algunos años a esta parte, gracias a procedimientos nuevos, a una antigua industria local, la fabricación de azabaches y abalorios negros. En ella había hecho su fortuna, y con ella, a decir verdad, la del departamento. En justa retribución de sus servicios, se le había nombrado alcalde. La policía ha descubierto que el señor Magdalena no era sino un antiguo presidiario, condenado en 1796 por robo y llamado Jean Valjean. Este ha sido enviado de nuevo al presidio. Parece ser que antes de ser preso de nuevo, había conseguido sacar de casa del señor Laffitte más de $500,000 de francos que tenía colocados en dicha casa, y que por otra parte, según se dice, había ganado muy legítimamente en su comercio. No se ha podido saber dónde ha podido ocultar esta suma después de su nueva entrada en el presidio de Tolón. El segundo artículo, algo más minucioso, se publicó en el Diario de París de la misma fecha. Decía así: Acaba de comparecer ante el Tribunal de los Asises del Var un antiguo licenciado de presidio llamado Jean Valjean. Este suceso es digno de la mayor atención. El criminal había conseguido engañar la vigilancia de la policía. Había cambiado su nombre y logrado hacerse nombrar alcalde de una de nuestras pequeñas poblaciones del norte, donde había establecido un comercio de bastante consideración. Al fin, ha sido desenmascarado y preso gracias al celo infatigable de la autoridad. Tenía por compañera a una mujer pública llamada Fantina, que ha muerto de horror en el momento de su detención. Este miserable, dotado de una gran fuerza, había hallado medio de evadirse, pero 3 o 4 días después de su evasión, la policía consiguió apoderarse nuevamente de él, en París mismo, justamente en el momento de tomar uno de los pequeños carruajes que hacen el trayecto de la capital a la aldea de Montfermeil. Dícese que se aprovechó de estos 3 o 4 días de libertad para retirar una suma considerable colocada por él en casa de uno de nuestros principales banqueros y cuyo importe se hace subir a los 600 o 700.000 francos. Si hemos de dar crédito al acta de acusación, este dinero debe haberlo escondido en un lugar secreto y no se ha podido dar con él. Como quiera que sea, el tal Jean Valjean acaba de comparecer ante el tribunal del departamento acusado de robo en despoblado cometido en la persona de un niño. El bandido ha renunciado a defenderse. El elocuente órgano del Ministerio Público ha probado que el robo fue cometido en unión de otros cómplices y que Jean Valjean formaba parte de una banda de ladrones establecida en el mediodía. Por consiguiente, Jean Valjean, declarado reo, ha sido condenado a la pena de muerte. Y no habiendo querido entablar recurso de casación, la sentencia se hubiera ejecutado si el rey no decide conmutarle dicha pena por la de cadena perpetua. Jean Valjean ha sido conducido inmediatamente al presidio de Tolón. Sí, y allí cambió su número. Se llamó el 9430. Por lo demás, la prosperidad de Montvert desapareció con el señor Magdalena. Faltando él, faltó el alma de aquella población. Después de su caída, se verificó ese reparto egoísta de la herencia de los grandes hombres caídos. Esa fatal desmembración de las cosas florecientes. Los tenientes se coronan reyes, los capataces se improvisaron fabricantes, surgieron las rivalidades envidiosas, cerráronse los vastos talleres de Magdalena.
Los edificios se arruinaron. Dispersáronse los obreros. Unos dejaron el país, otros dejaron el oficio. Desde entonces todo se hizo pequeño en vez de hacerse grande. En lugar de por el bien, se trabajó por el lucro. Ya no hubo centro. La competencia y el encarnizamiento aparecieron por todas partes. Magdalena lo dominaba y dirigía todo. Caído él, cada uno fue por su lado. El espíritu de lucha sucedió al espíritu de organización. La aspereza a la cordialidad. El odio a la benevolencia. Los hilos atados por el señor Magdalena se rompieron y pronto vino la quiebra. Los pobres lo notaron rápidamente. Todo se desvaneció. Hay en Montfermeil una superstición muy antigua, tanto más curiosa cuanto que una superstición en las cercanías de París es como encontrar naranjas en Siberia. La superstición de Montfermeil consiste en creer que allí el diablo ha escogido la selva cercana para ocultar en ella sus tesoros. Al morir el día, en los sitios apartados del bosque, se ve un hombre negro, con facha de carretero o de leñador, calzado con zuecos, vestido con pantalón y un sobretodo de lienzo. Es fácil de conocer, porque en vez de gorra o sombrero, lleva 2 cuernos inmensos en la cabeza. ¿Qué más? ¿Qué más? El hombre negro se entretiene en hacer hoyos en la tierra. Así se ha visto también a muchos campesinos de Montfermeil. ¿Se ha descubierto ya algún tesoro? Mi abuela cuenta que hay que esperar a que el hombre acabe de hacer su hoyo y luego observar hasta que desaparezca. En este caso, muere uno al cabo de 1 mes. ¿Y si salimos a escape sin buscar los hoyos? Entonces, muere uno al cabo de 1 año. Es forzoso que así sea. Una vez visto al diablo, ya no puedes huir. Las leyendas, unas por divertidas y otras por bellas, suelen conservarse a través de los tiempos. Esta de Montfermeil tiene, entre otras, la ventaja de que se puede obtener un tesoro, aunque el precio sea un tanto excesivo. Los hombres atrevidos y que intentan toda clase de aventuras han abierto muchas veces, según se dice, los hoyos hechos por el hombre negro y han intentado robar al diablo. Parece que la operación no ha producido grandes resultados. A un tío mío le costó esto una grave enfermedad. Los hoyos son muy hondos y hay que hacer mucho esfuerzo y trabajar durante toda la noche. Y cuando llegas al fondo del hoyo, ¿qué es lo que se encuentra? ¿Qué es el tesoro del diablo? Más de uno solo ha encontrado un sueldo, a veces un escudo, una piedra o lo que es peor, un esqueleto. Y a veces, nada. Ahora bien, las tradiciones son difíciles de desaparecer. Algunos días después de decirse que el licenciado de presidio Jean Valjean había estado vagando por los alrededores de Montfermeil, se notó en esta misma aldea que un viejo peón caminero llamado Boulatruelle hacía frecuentes visitas al bosque. El tal Boulatruelle había estado también en presidio y ahora permanecía sometido a una cierta vigilancia. No me fiaría yo de él. Demasiado humilde y sonriente está siempre con los gendarmes. Lo más seguro es que esté afiliado a alguna partida de malhechores. Hay quien le ha visto emboscarse por la noche en el bosque. Lo único que tiene a su favor es que nadie le ha visto borracho. ¿Qué otras cosas se dicen? Hace algún tiempo que Boulatruelle deja muy temprano su trabajo de echar piedra y se va con su azadón a la selva. A la caída de la tarde le han sorprendido en la maleza, buscando y rebuscando, haciendo hoyos aquí y allá. Cuando le encontraban así y alguno intentaba averiguar la razón, Boulatruelle se ponía hecho una fiera. Esto prueba que algún misterio hay en lo que hace. Es claro que el diablo se ha aparecido a Boulatruelle y busca el tesoro de Lucifer. Pero, ¿será Boulatruelle el que roba al diablo o el diablo a Boulatruelle? Dejaos de consejas, va de retro. No obstante, la curiosidad de algunas personas, desde luego más importantes que las viejas comadres,
no se había dado por satisfecha, creyendo que en todo esto había posiblemente no los fabulosos tesoros de la leyenda, sino alguna buena cantidad más seria y más palpable que los billetes del Banco del Diablo, y cuyo secreto había atisbado el caminero Boulatruelle. Los más curiosos e interesados eran el maestro de escuela y el mesonero Thénardier, el cual era amigo de todo el mundo cuando le convenía. Ha estado en presidio. Bueno, ¿y qué? Nadie sabe quién puede ir allí. ¿No es cierto? En cualquier otro tiempo la justicia se hubiera informado de lo que este hombre va a hacer en el bosque y le hubiera hecho hablar. E incluso, si fuera preciso, con el tormento del agua. Eso tiene fácil arreglo. Nosotros lo haremos con vino. Un trago más, amigo Boulatruelle. Eso es. Anda, cuenta. Una mañana en el recodo del bosque vi una pala y un azadón, como quien dice, ocultos. Yo pensé que serían del tío así, el aguador, y no volví a pensar en ello. Pero al oscurecer de ese día había un individuo que no era de aquí, no, que se dirigía desde el camino hacia la espesura del bosque. No era de aquí, pero yo le conocía muy bien. ¿Algún compañero de presidio? ¿Cómo se llamaba? No diré nada. No te hagas el honesto. Anda, bebe. No. Es inútil. No os diré el nombre. Pero has quedado en contarnos toda la historia. Guárdate el nombre si quieres. Mi amigo Thénardier y yo solo queremos saber cómo fue la aventura del tesoro. Bueno, dame un traguito. Bueno, el individuo llevaba una caja grande, como un cofre. Yo tardé un rato en decidirme a seguirle. Bueno, tardé unos 8 minutos en ir tras él. El sujeto se había internado en lo más espeso del bosque. Pues por más que hice, no pude dar con él. Bueno, era noche de luna y bastante después le vi aparecer de nuevo. Ya no llevaba el cofre, sino una pala y un azadón. ¿Le hablaste? Ni media palabra. Lo dejé pasar. Era mucho más fuerte que yo y... ¿quién sabe? A lo mejor no me gustaba haberse descubierto. Pero no erais antiguos camaradas. Dejemos eso. Bueno, de lo que estoy seguro es de que abrió un hoyo para enterrar el cofre. Eso es lo que yo buscaba. Ese cofre bien podía contener un cadáver. No. Era más bien pequeño, ¿sabes? ¿No? Pequeñito. No podía ser otra cosa que dinero. Por eso busqué como un loco, pero fue en vano. Thénardier, ¿estás seguro de que eres un buen amigo mío? ¿Por qué no preguntas? Porque es muy raro que tú... Es muy raro que tú invites a nadie a beber. El viejo Boulatruelle no sacó nada en limpio de su persecución al desconocido, pero Thénardier tampoco averiguó dónde pudo el diablo esconder el tesoro. Esta vez tuvo menos suerte que la noche de Waterloo. Alguna comadre pensó: tened por cierto que el viejo Boulatruelle algo ha visto. De seguro ha venido el diablo.
fines de octubre de 1823, los habitantes de Tolón vieron entrar en su puerto, de resultas de un temporal, y para reparar algunas averías, al navío Orión, que fue después empleado en Brest como navío escuela, y que entonces formaba parte de la escuadra del Mediterráneo. Este buque, averiado y maltratado por el mar, hizo un gran efecto al entrar en la rada. El pabellón que izaba le valió el saludo de 11 cañonazos que él devolvió inmediatamente. La presencia de un navío en el puerto tiene un no sé qué que atrae a la multitud. Es grande y la multitud ama lo grande. Un navío de línea es además una de las combinaciones más magníficas del genio del hombre con el poder de la naturaleza. Llega un momento, sin embargo, en que una ráfaga rompe como una paja la verga principal y el viento dobla como un junco el palo mayor de 400 pies y el huracán se lleva a la oscuridad y al vacío todo su poder y toda su majestad. Cada vez que se despliega una fuerza inmensa para terminar en una inmensa debilidad, semejante resultado hace pensar a los hombres. De ahí los curiosos que abundan en los puertos de mar alrededor de esas maravillosas máquinas de guerra y de navegación, sin que ellos mismos se expliquen el porqué. Todos los días, pues, desde la mañana a la noche, los muelles y la playa de Tolón se ven cubiertos de una multitud de ociosos, ocupados solamente en mirar al Orión. Lleva averiado hace tiempo. Es un hermoso buque, no hay duda, pero en su quilla se han amontonado grandes capas de marisco que han reducido su navegación a la mitad. Quizá venga ahora a ponerse en seco y que le limpien esos moluscos. Ya estuvo otra vez para lo mismo, pero esas raspaduras alteran los pernos de la quilla. Tengo oído que a la altura de Baleares, la parte del buque que está bajo la línea de flotación se ha abierto. Ha entrado haciendo agua, estoy seguro. Lógico. Por eso le han traído cerca del arsenal. De todas formas, yo le he visto por estribor y no ha sufrido nada. Pero fíjate en los listones de los costados. Un accidente había provocado aquel grito de espanto. El gaviero encargado de tomar el mastelero de gavia por la parte de estribor perdió el equilibrio. Se le vio vacilar. La cabeza pudo más que el cuerpo. El hombre dio vueltas alrededor de la verga con las manos extendidas hacia el abismo. Cogió al paso entre sus manos el estribo y quedó suspendido en él. Tenía el mar debajo a una gran profundidad. El sacudimiento de su caída había dado al estribo un violento movimiento de columpio. El hombre iba y venía agarrado a esta cuerda como la piedra de una onda. Ayudarle era correr un riesgo mortal. Yo conozco ese aparejo, pero no me atrevo. Está en una posición muy difícil. El que suba irá abajo también. Fíjate, toda la tripulación está encubierta y ninguno se decide. Es insoportable verle así. Sería preferible que se cayera de una vez. Pero no hay nadie que pueda salvarle. ¡Un poco de caridad! Mientras tanto, el desgraciado gaviero comenzaba a agotarse. No se distinguía la angustia de su rostro, pero todos sus miembros denotaban el cansancio. Sus brazos se torcían horriblemente. Cada esfuerzo que hacía para subir no servía más que para aumentar las oscilaciones del estribo. No se oía gritar. La multitud esperaba de un momento a otro verle soltar la cuerda, y todo el mundo volvía la cabeza para no ver su muerte. Hay momentos en que la punta de una cuerda, un palo, la rama de un árbol, son la vida misma, y es una cosa horrible ver a un ser viviente que se desprende y cae como un fruto maduro. ¿Quién es ese loco? ¿A dónde va? Pero trepa por el aparejo con la agilidad de un tigre. Será un saltimbanqui. Va vestido de rojo. Efectivamente, un hombre vestido de rojo gateaba por las velas del navío. Pero no era un saltimbanqui. Era un presidiario. Llevaba también un gorro verde que señalaba su condena a cadena perpetua. Llegado que hubo a la altura de la gavia, un golpe de viento le arrebató el sombrero, dejando al descubierto su blanco cabello. Así había sucedido. Un individuo perteneciente a una cuerda de presidiarios, empleada a bordo, había corrido desde el primer momento pidiendo al oficial de guardia permiso para intentar salvar la vida del gaviero. A un signo afirmativo del oficial,
rompió de un martillazo la cadena sujeta a la argolla. Tomó luego una cuerda y se lanzó a los obenques. En un abrir y cerrar de ojos, estuvo en la verga. Se detuvo algunos segundos y pareció medirla con la vista. Estos segundos, durante los cuales el viento columpiaba al gaviero al extremo de un hilo, parecieron siglos a los que estaban mirando. Por fin, el presidiario alzó los ojos al cielo y dio un paso hacia adelante. Viósele recorrer en un instante la verga. Llegado a la punta, ató a ella un cabo de la cuerda que llevaba y dejó suelto el otro. Después se puso a bajar deslizándose. Hubo nueva angustia. En vez de un hombre suspendido sobre el abismo, había dos. Parece una araña intentando coger una mosca. 10.000 miradas estaban fijas en el grupo. Ni un grito, ni una palabra. Todas las bocas contenían su aliento, como si hubiesen temido añadir el menor soplo al viento que sacudía a aquellos dos infelices. Ya está junto a él. Si tarda un minuto más, se hubiera dejado caer. Se le vio tirar del marinero hasta que le tuvo sobre el palo. Recobraron fuerzas y, arrastrándole con cuidado, le llevó hasta el tamborete y de allí a la gavia, donde le dejó en manos de sus camaradas. ¡El indulto! ¡El indulto para ese hombre! ¡El indulto! Este, mientras tanto, se había preparado para bajar a unirse a la cuadrilla a la que pertenecía. Para llegar antes, echó a correr por la cubierta. Por cansancio o mareo, el presidiario, el héroe de aquella jornada, cayó al mar. Al día siguiente, el diario de Tolón imprimía estas líneas. 17 de noviembre de 1823. Un presidiario que se hallaba trabajando con su cuadrilla a bordo del Orión, al terminar de socorrer a un marinero, cayó al mar y se ahogó. Su cadáver no ha podido ser hallado. Se cree que ha quedado enganchado en las estacas de la punta del arsenal. Este hombre estaba inscrito en el registro con el número 9430 y se llamaba Jean Valjean. En la época en que se desarrolla nuestra historia, Montfermeil no era más que una aldea entre bosques. Solía verse en algún que otro sitio una casa de recreo del último siglo, fácil de reconocer por su aire aristocrático, sus balcones de hierro retorcido y sus largas ventanas. Era un sitio tranquilo y se vivía en él económicamente con una vida campestre y fácil. El único problema grave que tenía era que escaseaba el agua a causa de la elevación de la meseta. Era preciso ir a buscarla bastante lejos. El abastecimiento de agua era un trabajo bastante rudo para cada casa. Los ricos, la aristocracia y el bodegón de Thénardier pagaban medio sueldo por cubo de agua a un hombre que tenía este oficio. Pero este hombre solo trabajaba hasta las 7. Cuando llegaba la noche, si alguien no tenía agua para beber, o se pasaba sin ella, o por el contrario tenía que ir a buscarla. Esto era lo que aterraba a la pobre Cosette. Cosette, la niña abandonada por Fantine, era útil a los Thénardier de dos maneras. Se hacía pagar por la madre y se ponía a servir como hija. Así, cuando la madre dejó de pagar por las razones que ya expusimos en capítulos anteriores, los Thénardier se quedaron con Cosette. La pobre niña le servía de criada. ¡Cosette! No habrá suficiente agua para esta noche. La idea de ir a la fuente por la noche espantaba a Cosette y de esta forma procuraba que nunca faltase el agua. La Navidad de 1823 fue muy brillante en Montfermeil. El principio del invierno había sido muy templado. Los charlatanes y feriantes que habían llegado de París obtuvieron del señor alcalde el permiso para colocar sus tiendas en la calle ancha de la aldea, y una bandada de mercaderes ambulantes situó sus puestos en la plaza de la iglesia, e incluso en el callejón, donde estaba situado el mesón de los Thénardier. Toda aquella gente llenaba las posadas y tabernas, dando al pueblo una vida alegre y ruidosa. En la noche misma de Navidad,
Muchos carreteros y trajineros se hallaban sentados y bebían alrededor de una mesa con 4 o 5 velas de sebo en el bodegón de los Thénardier. La mujer vigilaba la cena que se estaba cociendo, mientras el marido charlaba con los parroquianos. Por la parte de Manterre y de Suresnes ha dado mucho vino. Donde se contaba con 10 tinajas, ha dado por lo menos el doble. A saber en qué condiciones estará la uva. No pienses que todos son tan aprovechados como tú, Thénardier. En esos países no se deja madurar enteramente la uva porque el vino se agría. Es que es un vino flojo. Ah, menos mal que lo reconoces. Bueno, es más flojo que los de aquí, pero no peor, ¿eh? Sencillamente hay que vendimiar en verde. Y a propósito de verde, ¿qué os ha sucedido en el almacén de los Pouchat con la venta del trigo? Una injusticia. ¿Acaso somos responsables de lo que hay en los sacos? Encontramos en ellos una porción de granos que no podemos entretenernos en limpiar y que es preciso dejar pasar por las ruedas, como la cizaña, el cañamón u otra infinidad de cosas, sin contar con las piedras que abundan en ciertos trigos, sobre todo en los trigos bretones. A mí no me gusta moler trigo bretón, al igual que a los aserradores no les gusta serrar vigas que tengan clavos. Figuraos el maldito polvo que se formará entre la harina después de la molienda. Si la harina no sale limpia, no es culpa nuestra. Si con la mirada recorremos la estancia, veremos varios grupos más que charlan de cosas parecidas. Pero pronto nos fijaremos en una dulce criatura de triste aspecto. Cosette estaba en el puesto habitual, sentada en el travesaño de la mesa de la cocina, junto a la chimenea. La pobre niña vestía con harapos. Tenía los pies desnudos metidos en zuecos, y a la luz del fuego se entretenía en hacer medias de lana destinadas a las niñas de su amo, a las niñas de Thénardier. En la pieza inmediata oíanse las voces risueñas de Eponina y Azelma. ¡José! ¡Sirve vino a los señores! Han escuchado ustedes el capítulo 15 de Los Miserables, original de Víctor Hugo, en adaptación de Alfredo Muñiz.